La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Audiencia de Voz Andina Internacional, bienvenidos a este nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios. Hoy tenemos un importantísimo tema para ustedes, ya que en el mes de septiembre se va a efectuar el 11º Congreso Ecuatoriano de Historia, edición 2023. Es a fines de septiembre, reitero. Y para ello estamos aquí en la cabina con Santiago Cabrera Jana, quien dirige la Secretaría Ejecutiva precisamente de este Congreso. ¿Cuáles son las ideas, el tema sobre el debate que se tiene en esta 11ª edición ya del Congreso Ecuatoriano de Historia? Santiago, bienvenido. Bueno, gracias Ramiro por la entrevista y gracias a quienes nos escuchan. El Congreso Ecuatoriano de Historia es uno de los espacios que se ha consolidado en los años como el lugar, digamos así, privilegiado de la divulgación histórica e historiográfica en el Ecuador. Desde los años 90, el año 93 fundamentalmente, cuando se produjo el primer Congreso de Historia, con una temática dedicada a la producción historiográfica del Ecuador. El Congreso ha ido desarrollándose en varias entregas hasta llegar a esta 11ª edición del Congreso de Historia, que en esta ocasión se va a desarrollar en Quito del 20 al 23 de septiembre y cuyo simposio principal o tema central es, lo hemos intitulado Patrimonio Cultural, Historia y Memoria. Nos interesa en ese simposio principal discutir la relación que existe entre lo que llamamos patrimonio cultural, este acumulado de objetos materiales e inmateriales del pasado, y la producción histórica, la narrativa del pasado y la historiografía, pero también discutir la propia construcción histórica de lo que llamamos patrimonio cultural. El simposio principal es un simposio que se convoca, digamos así, a expertos, en este caso sobre el tema de patrimonio cultural, historia y memoria, pero que también abre el Congreso un espacio para que se convoquen, se organicen otros simposios temáticos con el único requisito que tienen que ser simposios dedicados a la disciplina histórica, ¿no? Entonces, la estructura es más o menos la siguiente. Hay un simposio principal, que es un poco el que ya he mencionado acá, un grupo de simposios temáticos que se aperturan, se califican, se aprueban con la revisión del Comité Ejecutivo del Congreso. Y también hay otro espacio para quienes quieren presentar una ponencia, quieren presentar un avance, quieren presentar un trabajo, pero que no están necesariamente inscritos en los simposios temáticos, pues van a un espacio llamado mesas de trabajo, que tiene una organización cronológica, ¿no? Hay mesas de trabajo sobre la época colonial, otras mesas sobre el siglo XIX, otras sobre el siglo XX, ¿no? Donde hemos alojado debates, intervenciones y exposiciones de expertos que inscriben su investigación dentro de una época y ya no tanto dentro de una temática, ¿no? Entonces el Congreso ahora se va a realizar en la ciudad de Quito, aquí en la sede de la Universidad Andina. Estamos muy expectantes del desarrollo, de las inscripciones, de la recepción que puede tener este Congreso, que se ha hecho periódicamente. Yo no puedo decir que el Congreso de Historia se ha hecho bianualmente o trianualmente. Bueno, se hace de manera periódica porque a veces lo hemos hecho cada 2 años y luego pues ya no pudimos hacerlo bianualmente. Pero ya la ciudadanía, no tanto la ciudadanía, la comunidad de historiadores y académicos del Ecuador conoce el Congreso de Historia, ¿no? Sabe de qué se trata, espera que se desarrolle el Congreso de Historia, ¿no?
desde el año 2018, que fue el último Congreso de Historia en Cuenca, cuyo simposio principal era la historia de mujeres, la gente ya empezó a preguntarnos, ¿no? La comunidad académica, a decir, bueno, ¿y cuándo es el próximo Congreso de Historia? Bueno, el próximo Congreso de Historia se va a llevar a cabo este año, en el mes de septiembre, entre los días 20 al 23. Serán 4 días de debate, de reflexión histórica. Habrán espacios para la interacción, para, digamos, fraternizar entre especialistas, entre académicos, entre estudiantes también de posgrado y de grado en las carreras de historia, pedagogía y en las maestrías de historia y otras áreas del conocimiento. Tendremos algunas actividades culturales y una feria del libro donde vamos a abrir el espacio para que se presenten trabajos, se presenten libros, se presenten aportes sobre la disciplina histórica en el Ecuador. Una de las primeras facetas es de qué nutrir el Congreso, ¿no? Ahora, ¿está calendarizado ya la presentación de ponencias? ¿Cómo se va a activar ese mecanismo? Bueno, hemos hecho la primera convocatoria, salió hace 2 días. La dinámica es la siguiente: las personas interesadas en presentar un simposio, en postular un simposio, tienen que convocar un grupo de expertos, un grupo de especialistas, un grupo de gente interesada en crear un simposio y en proponerlo al Congreso, ¿no? Hay plazo hasta el mes de julio para poder postular simposios, ¿no? Un coordinador postula un simposio con un mínimo de 6 personas interesadas, colocando el título de su ponencia, el resumen de esa intervención y su afiliación académica junto con su nombre, y estas propuestas se van a discutir en el mes de julio, ¿no? Entonces, yo he dicho aquí en mi anterior intervención cuál es la estructura, ¿no? Un simposio principal, unos simposios temáticos, unas mesas de trabajo, pero todavía no puedo decir cuántos o cuáles son los simposios que vamos a calificar, porque estamos en la primera convocatoria. La gente puede mirar la convocatoria en la página web de la Universidad Andina y puede escribirnos al correo electrónico del Congreso de Historia, ¿no? Diciendo: quiero postular este simposio con esta temática y con estos ponentes. Y en el mes de julio el comité ejecutivo se reunirá, calificará la pertinencia o no pertinencia de estos simposios, y allí, una vez anunciado cuáles son los simposios calificados, tendremos ya, digamos, el cuadro completo de cuáles son los simposios que van a abrirse en esta nueva edición del Congreso de Historia. Hemos pensado, por temas logísticos, que hablamos de alrededor de 8 a 12 simposios, nada más, ¿no? Que pueden durar 2 días, ¿no? Y que deben tener un mínimo de 6 ponentes, ¿no? Y que tienen que tener un coordinador a cargo de ese simposio, ¿no? Las mesas redondas, las mesas de trabajo, ese es su nombre, serán organizadas para aquellas personas con ponencia que quieren presentarse en un espacio que no tiene una construcción temática como un simposio, o personas cuya ponencia pues es calificada pero no dentro de un simposio, y le diremos: bueno, usted está calificado para estar en el Congreso, pero vaya usted a una mesa de trabajo, ¿no? Donde el único marco de organización es la temporalidad, es decir, el siglo XX. Si ese trabajo tiene que ver con el siglo XX, pues irá a ese lugar. Si alguien está más bien enmarcado dentro de la época colonial, pues irá también a ese lugar. Pero todavía no tenemos simposios, ¿no? Establecidos, porque estamos en la primera convocatoria, ¿no? La estructura nos dice que en horas de la mañana, entre las 9:30 de la mañana y la 1 de la tarde, se desarrollarán de manera paralela estos simposios temáticos, ¿no? Habrá un receso, y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde más o menos, tendrá lugar el simposio principal,
al que deben ir todos los participantes en el Congreso. En la mañana cada uno va al simposio en el que participa, en el que le interesa, son paralelos, son simultáneos. En la tarde solamente hay el simposio principal, y en el ínterin vamos a tener un espacio para que las personas que quieran presentar publicaciones o libros lo hagan en la Feria del Libro, que va a estar abierta todo el tiempo para que la gente pueda pues mirar cuál es la producción editorial de los últimos años, cuáles son las novedades, y pueda pues adquirir publicaciones de esta universidad y de otras casas editoriales y universidades. Muy bien, muy interesante. Ahora el simposio principal se lo está estructurando, ya está organizando. ¿Qué nos puedes decir sobre el simposio principal? Tiene el interés de promover una reflexión crítica sobre la relación entre el patrimonio cultural y el conocimiento histórico, ¿no? Nos interesa cuestionar en ese simposio principal cuáles son las narrativas históricas que se consolidan cuando uno emplea el patrimonio cultural como un elemento que le permite afianzar un determinado relato sobre el pasado, ¿no? Que existe una relación entre lo que llamamos patrimonio cultural, si los objetos que hemos heredado como sociedades, y los relatos que se activan a propósito de esos objetos, ¿no? Entonces, nos interesa mirar críticamente esa relación. Nos interesa mirar críticamente cómo es que se ha construido históricamente la valorización de un cierto bien patrimonial, ¿no? Porque patrimonio cultural es un concepto de la modernidad. No es que los bienes que ahora consideramos patrimonio cultural, la arquitectura, las obras de arte o los documentos, nacieron con ese estatus de patrimonio cultural. Nadie construyó, escribió o hizo una obra de arte pensando que en 500 años, 300 años, 200 años eso va a ser patrimonio culto. No, nadie crea objetos materiales bajo esa noción. El patrimonio cultural es un discurso que se le ha otorgado, un estatus que se le ha otorgado a esos objetos a lo largo del tiempo. Y entonces también el simposio se interesa en interrogar eso. ¿Cómo es que han funcionado las cargas de valor, los discursos de valor sobre los objetos, para decir, esto es un bien patrimonial con exclusión de otros? ¿Y por qué razones funcionan esas operaciones bajo cierta forma? ¿Qué relaciones de poder están detrás de la construcción del patrimonio cultural? Lo que llamarían ahora los estudiosos de la cultura, ¿qué regímenes de poder funcionan detrás de estas nociones que tenemos ahora de respeto, de devoción, del patrimonio cultural, que es algo que parece que no se puede tocar, pero que siempre está siendo objeto, y mucho más en el siglo XXI, de cuestionamientos, ¿no? Cuando tiran un monumento de un conquistador, de un colonizador, de un fundador de ciudades, ¿por qué ocurre aquello? ¿Qué tipo de cuestionamientos están detrás de ese proceso, ¿no? Cuando determinadas fuerzas políticas deciden sobrellevar o más bien poner en superlativo el valor de determinado bien patrimonial en desmedro de otros, ahí hay un discurso de poder que está funcionando. Cuando hay poblaciones que reivindican unas ciertas formas culturales en rechazo a unas visiones de expertos, de técnicos, de políticos y de hasta intelectuales, allí también funcionan relaciones de poder. Entonces, el simposio principal está, digamos así, en la fase de su concepción. Lo estamos armando junto con el Colegio de América, que es el que organiza el simposio principal. Estamos convocando a un grupo de expertos que nos interesa que diserten sobre estos temas, ¿no? Y que ya los tenemos de alguna forma mapeados y que estamos ahora tomando contacto con ellos para invitarlos a este espacio de discusión y de reflexión. Bueno, sobre quiénes serán, eso lo hablaremos en una próxima entrevista. Sí. Mencionaste ya al Colegio de América. ¿Qué otras instituciones están coadyuvando a la realización de este primer Congreso Ecuatoriano de Historia? Bueno, el auspicio institucional del Congreso de Historia
incorpora algunas entidades universitarias, ¿no? Está en el comité ejecutivo, está representada la Universidad Católica, ¿no? El Departamento de Ciencias Históricas. Está representada la Universidad de Cuenca, que ha sido un espacio de mucho apoyo, ha sido uno de los animadores del Congreso de Historia en otras ediciones. Está la Asociación de Historiadores del Ecuador, ¿no? La ADIEC, ¿no? Que es el espacio de agremiación de los historiadores profesionales. Y también hay otros colegas que han sido invitados a participar que representan a universidades regionales, ¿no? Vamos a ir recibiendo otros auspicios que tienen que ver con instituciones que dicen, bueno, nosotros vamos a colaborar con un simposio, lo vamos a colocar en este contexto, pero ese es el núcleo, digamos, esa es la base de las instituciones que están convocando al Congreso de Historia, ¿no? Como digo, hemos tenido en otras ediciones apoyos de otras entidades, esperamos que en esta edición también nos colaboren, también contribuyan, ¿no? Hemos contado con el apoyo, por ejemplo, del Instituto Francés de Estudios Andinos, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, de la Universidad Pablo de Olavide en su momento también, y esperamos que también en esta ocasión se animen a contribuir académicamente con simposios, con conferencistas, con participantes. Dos temas finales, por favor, Santiago Cabrera. ¿Dónde obtener mayor información sobre el Congreso? No sé si esté ya con su sitio web. Y por último, una invitación a los interesados, historiadores sobre todo, a que tengan un mayor conocimiento sobre el Congreso. Sí, cómo no. A ver, la primera convocatoria circula en la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar información sobre la primera convocatoria. Pueden descargar los formularios para inscribir simposios y para inscribir ponencias. Hay también información sobre los costos que ustedes pueden mirar allí. Esa información va a ir a lo largo del tiempo hasta llegar al mes de agosto, alimentándose en función del crecimiento del Congreso. Cuando ya tengamos simposios aprobados, pues los van a ver ustedes allí. Cuando ya tengamos, digamos así, consolidado el simposio principal, verán ustedes los rostros y los currículums de nuestros ponentes del simposio principal. Cuando ya tengamos una estructura consolidada de mesas de trabajo en función de cuántas ponencias recibiremos, pues encontrarán también esa información. Por ahora, los interesados, las y los interesados, pueden ir a la página web de la Universidad Andina y van a encontrar toda la información relacionada con la primera convocatoria, ¿no? No vamos en esta ocasión, o digámoslo de esta manera, el Congreso de Historia es un espacio de interacción, es mejor decirlo así, un espacio de interacción entre investigadores profesionales y también gente que se está formando en la disciplina histórica, ¿no? Es un espacio muy interesante de interacción entre historiadores que ya tienen una formación académica consolidada y estudiantes, ¿no? Entonces, los simposios también son un espacio para fomentar ese tipo de interacción, ¿no? En ese sentido, no vamos en el Congreso nunca a separar ese público, ¿no? Es un público que se integra de manera cabal al Congreso de Historia, y por ello pues es importante que la gente participe, ¿no? Como última palabra, pues decir que esperamos como Secretaría Ejecutiva del Congreso una respuesta importante a esta nueva convocatoria del Congreso de Historia. Estamos invitando a los estudiantes de historia del país, de las provincias, de Quito, para que participen de manera activa en las actividades que vamos a tener acá. Estamos convocando a los historiadores y a las historiadoras del país y también de América Latina que nos visiten aquí en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar,
para que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio ya tradicional de divulgación de la disciplina histórica en el Ecuador, llamado Congreso Ecuatoriano de Historia 2023. Bien, muchísimas gracias a Santiago por su información, opiniones y sobre todo por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad, Santiago. Muchas gracias. Santiago Cabrera Ajana, aquí en Diálogos Universitarios. Él es el secretario ejecutivo del 11º Congreso Ecuatoriano de Historia 2023, que se desarrollará en el mes de septiembre sobre la temática Historia, Patrimonio Cultural, Memoria. Gracias a ustedes por su gentil compañía. Estaremos pronto con ustedes. Hasta entonces. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.